Muy bien. Me avisan. Aquí en Marcos capítulo 2, el versículo 21, dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. La verdad es que Sandrita me compartió esto que el Señor le había dado la anterior semana. Y me ha estado dando vueltas este asunto del vino y del vino nuevo y de los odres. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es ese vino nuevo? ¿Qué significa? ¿Qué es? Muchas veces hemos relacionado el vino con el Espíritu Santo. De algún modo yo lo he relacionado también con la sangre del Señor Jesús, tal vez por la apariencia de sangre que tiene el vino, que es color rojo. Entonces dije, bueno, tal vez este vino nuevo también es poder cargar toda la revelación de la sangre del Señor en odres nuevos, o sea, en vidas nuevas, en vidas renovadas, que seamos cada uno de nosotros. Creo que tiene que ver con eso, creo que tiene que ver con la vida del Espíritu Santo fluyendo en nosotros, la revelación de Dios, el programa de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. En todo caso, este vino nuevo, pienso que, como decía Sandrita, necesita de odres adecuados, odres nuevos. Entonces, mi siguiente pregunta era, ¿y qué son los odres nuevos? Bueno, rápidamente viene a mi mente y digo, un odre nuevo puede ser una persona que ha conocido al Señor. Es una persona que es una nueva vida. Dice que somos nuevas criaturas cuando conocemos al Señor. Entonces ahí encuentro una relación de que somos nosotros mismos, pero que somos nuevos cuando hemos tenido la experiencia de la salvación en nuestras vidas. Pero también mirando el contexto de este versículo, entiendo que un odre nuevo es una persona, un nacido de nuevo, que tiene una nueva mentalidad con respecto a las cosas, que tiene una mente renovada, que tiene una mente capaz de mirar las cosas más allá de las que aparentan o las que son. Me pareció muy lindo, si Besnita está con esa canción como hace 4 o 5 días atrás, que realmente el gozo o el favor de Dios, nosotros lo podemos entregar o podemos, vivir con eso en nuestras vidas. Está en nosotros porque se nos ha sido entregado. Entonces, para entender un poco esta mente renovada, he hecho un análisis, una meditación al respecto de las citas que están antes y un poco después en este capítulo, para entender qué sería un odre nuevo, en qué verdad deberíamos estar viviendo para poder ser ese odre adecuado que pueda como llevar, que pueda cargar, que pueda portar este vino nuevo, que pueda aportar esta bendición, este favor de Dios en cada uno de nosotros. Y la primera historia aparece en Marcos capítulo 2. Y se trata, Jesús estaba, en el versículo 1 dice, entonces entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Una mente renovada, entonces,
una mente que puede portar este vino nuevo, esta presencia. Yo miro aquí, es alguien que ama la palabra. Dice que estaban todos en la casa, tanto que ya no podían entrar y estaban afuera. Y era gente que estaba queriendo escuchar lo que el Señor decía. Y el Señor, ¿qué les estaba dando? Les estaba predicando la palabra de Dios. Entonces, una mente renovada es una mente, primero, que ama la palabra. Es una mente que no se sacia. Es una mente que en la palabra de Dios encuentra todo el tiempo la renovación de su entendimiento, y eso le permite abrir sus ojos para ver qué es lo que Dios está queriendo hablar o está hablando en su vida. Una mente renovada tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la disciplina de sentarte y leer las Escrituras. Las Escrituras son una fuente inagotable de riquezas para nosotros, solo que a veces pienso que no las entendemos o simplemente no le damos el lugar que debería tener en nuestras vidas. La palabra de Dios es una fuente inagotable de verdad, de sabiduría, de sanidad en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, de luz, de entendimiento, de renovación, de dirección en nuestros corazones. Toda la provisión que tú necesitas en tu vida, en el área en la que estés viviendo, todo está dentro de este libro, la palabra de Dios. Y esa palabra se hace vida cuando a través del Espíritu Santo esa palabra se vuelve rema en tu corazón, o se vuelve real, se vuelve carne, se hace uno contigo. Pero para eso necesitamos estar expuestos a esta Escritura. En cierta oportunidad yo había conocido al Señor hace muchos años y tenía cualquier cantidad de dudas porque nunca había leído la Biblia. Nunca había asistido a una iglesia. Entonces tenía tantas dudas que yo me agarraba un papel así de carpeta y en columnas así de este ancho, 1, 2, 3, 4, hasta 5 columnas en una hoja, reglón seguido los cuadraditos, me anotaba todos los versículos de los que tenía dudas. Y logré llenar como 2 hojas, anverso y reverso, reglón seguido, solo las citas así. Las 5 columnas, los 2 lados, 2 hojas. Claro, era un interrogante andando, no entendía. Y lo que hacía para que la gente me explique, los que conocían de la palabra, yo invitaba a tomar té a mi casa al que era líder de jóvenes. Y le decía, hermano, quisiera invitarte a tomar un tecito, mira, he comprado esto. O sea, hacía un montón de cosas para traer a la hermana a la casa. Entonces el otro, bueno, me decía, ya voy a ir. Y venía, digamos, a las 4 de la tarde. Yo estaba en colegio todavía. Y le digo, bueno, ya que estás aquí, aprovecharé de hacerte unas preguntitas. Claro, me dice, claro, él nunca sabía que tenía como 2 hojas, no sé cuántos cientos de versículos. Entonces empezaba con el primero. Y le decía, mira, aquí dice esto, no entiendo. Y él empezaba a explicarme. Luego el siguiente versículo, no entiendo. Y me seguía explicando. ¿Saben? Ese té se podía volver en una cena después, porque claro, no acabábamos. Y lográbamos avanzar hasta cierto lugar. Y luego lo invitaba otro día y otra vez, y otro día y otra vez, y otro día y otra vez, hasta que finalmente un día él me dijo, David, lo que tú necesitas es la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va a traer la revelación de la palabra a tu corazón. Él va a ser tu maestro. Ese rato yo dije, ¿y qué es el Espíritu Santo? Porque yo me había convertido en una iglesia extremadamente formal, tradicional, y el Espíritu Santo era mencionado, pero no era parte de nada en la vida del creyente, era solamente mencionado. Entonces ese día oramos, el Señor hizo algo extraordinario en mi vida,
Y a partir de ese momento empecé a leer la palabra y empezó a tener un nuevo sentido en mi vida. Entonces, para que la palabra sea viva en tu corazón y que no sea un libro que lees y parece que nunca se acaba, necesitamos pedir al Espíritu Santo la llenura en nuestras vidas y cada vez que nos acerquemos al texto, decirle: amado Espíritu Santo, te pido que me reveles la palabra para que pueda ser vida en mi vida, para que pueda construir, para que pueda traer respuestas, para que pueda ayudarme a ver el camino por el que debo andar. De hecho, dice que la palabra es lumbrera a nuestro camino. Y cuando dice lumbrera, se está refiriendo a esas lámparas pequeñas que usaban antes, que tenían un quemadorcito. No era un foco LED como tenemos ahora, sino era un quemadorcito. Y al andar con la lamparita, que era una lámpara así, te daba la luz suficiente delante tuyo, posiblemente para dar 1 o 2 pasos. Entonces esa luz tenías que llevarla contigo en todo tiempo. ¿Para qué? Para que puedas seguir caminando, si no estabas en oscuridad. Entonces esta palabra es lumbrera a nuestro camino, pero es una lumbrera que no ha sido como diseñada para que la tomes y no la necesites más una vez que la has leído. De hecho, en Salmos, dice en Salmo 119, no sé qué versículo, pero lo pueden encontrar, dice: la suma de tu palabra es verdad. Entonces yo dije: Señor, cuando encontré ese versículo, necesito estar en contacto con todo este documento para poder tener la verdad. Bueno, así lo he entendido yo, y bueno, así parece que dice: la suma de tu palabra es verdad. Por lo tanto, este libro lo he leído, no puedo ni contar cuántas veces lo he leído N veces, ¿no? Completo. Y a veces nosotros como creyentes apenas hemos tenido acceso a algunos libros o a algunos versículos. Entonces, y no tenemos ni siquiera una vez el documento leído, no tenemos ni siquiera una vez el documento como información cuando sea en nuestras vidas, para tratar de sumar y que esa suma pueda generar una revelación en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es tu situación? ¿Tu situación es que tienes un problema económico? Sí, todas las respuestas a situaciones económicas están descritas aquí. ¿Pueden creer eso? ¿Estás en una situación de familia? Sí, aquí están las respuestas. ¿Tienes una situación referente a una decisión que tienes que tomar? Por ejemplo, por un trabajo o un negocio. Sí, aquí están las respuestas. Saben, hemos intercambiado una mente renovada por la palabra, por el sentido común y el buen juicio. No estoy en contra del sentido común, pero a veces cuando tenemos que tomar una decisión, no recurrimos a la palabra. Hoy en día decimos: a ver, ¿qué me conviene? Y hacemos el análisis de una forma lógica, pero normalmente pasa que la lógica de Dios es diferente a la lógica del hombre. ¿Se han puesto a pensar? A veces hay decisiones que tomas en Dios y tú dices: esta es la peor decisión. Pero una vez que tomas la decisión porque tenías una promesa, una palabra en tu vida, cuando das el siguiente paso, de pronto parece que todo se abre. Y dices: qué bien que no tomé la otra decisión. Porque si hubiese tomado la otra decisión, ahora hubiese estado como encadenado por aquello que he decidido. Pero esta decisión que he tomado en el Señor trae libertad a mi vida. Entonces, por eso es importante la palabra. Por eso es que muchas veces, en muchas decisiones que tomamos, nos va mal. ¿Por qué? Porque decidimos según una lógica natural y no según la lógica del reino. De hecho, la palabra dice que sus caminos son más altos. Entonces, necesitamos volver a la palabra.
Eso va a traer una renovación en nuestro entendimiento y eso nos va a permitir nos va a permitir ser el recipiente donde podamos llevar ese vino nuevo de unción y de favor del Señor sobre nuestras vidas. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a la palabra. Nos hemos alejado. Esta es como decía un pastor, hay dos cenicientas en la iglesia. Han visto que las cenicientas son como las despreciadas, ¿no? Las maltratadas. Y dice, estas dos cenicientas son la palabra de Dios y la oración. Dice, son dos cenicientas. Tenemos reuniones hermosas, tenemos días de campo preciosos, tenemos actividades, tenemos un montón de cosas, un montón de actividades. Pero dice, hemos olvidado que todo eso empezó en la palabra de Dios. Ahora, cuando en Juan 1 dice que Jesús es el verbo. ¿Y qué es el verbo? La palabra. Entonces, cada vez que vamos a la palabra, ¿dónde estamos volviendo? Estamos volviendo a Jesús. Estamos volviendo a Jesús. Estamos volviendo al centro de quien se trata todo esto. Ahora, si no volvemos a la palabra, vamos a seguir más o menos como tirando dados en nuestra vida. ¿Cuál es el siguiente paso? Tiras los dados, parece que 7 porque el anterior a mi amigo le pasó así, al otro amigo le pasó así. Sigues tirando dados. Sí, o sea, parece que nada, a veces funciona, a veces no funciona. Entonces, ¿para qué andar en un camino así cuando tenemos el camino del conocimiento, de la verdad y que está todo encerrado en este documento? Necesitamos volver a amar la palabra. ¿Saben? Todos los prodigios, todos los milagros, todas las promesas de Dios para nosotros están aquí. A veces estamos en una situación y decimos, Señor, dame una palabra, pero lejos de este libro. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar una palabra si no tienes un depósito de todas las promesas de Dios aquí? Necesitas ese depósito. Y ahí vas a poder tomar alguna promesa, hacerla tuya, rescatarla para ti, abrazarla, amarla y construir tu situación en base a esa promesa. Primer punto, entonces, volver a la palabra. Segundo punto, en el versículo 3. Dice, entonces vinieron a él a unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales vacilaban en sus corazones, ¿por qué hablaba así? Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cavilan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Veo varios elementos aquí. En primer lugar, que una mente renovada es una mente de fe, es una mente que cree. Dice que estos 4 hombres trajeron a este enfermo, a pesar de que las circunstancias eran adversas, se dieron modos para traer al enfermo delante de Dios. La circunstancia delante de Dios. Esa circunstancia adversa, esta circunstancia de dolor o de aflicción o de confusión, hicieron todo lo posible para traer esa circunstancia delante del Señor.
Una mente renovada entonces se mueve en fe y en función a Jesús. Nunca se mueve en fe en función a lo que pueda hacer un hombre para ayudarte, o lo que pueda hacer alguien para darte una mano, o lo que pueda hacer un amigo para apoyarte, o lo que pueda hacer, porque te puedes mover en fe y decir, ay Señor, espero que el Edson tenga esos $40,000 que necesito. Yo sé que tiene, espero que me pueda prestar. Me estoy moviendo en fe, ¿en qué? Esperando en alguien. Pero estos hombres se movieron en fe, esperando en y mirando a el Señor Jesús. Esperando en el Señor Jesús y mirando al Señor Jesús. Entonces dice que esta fe que se mueve en esta mente renovada es algo que el Señor puede ver. El Señor Jesús dijo que había visto la fe de ellos. Cuando hay esta palabra que trae fe, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso debe estar en ese orden. Primero dice la palabra y luego dice fe. Entonces, cuando estos hombres llegaron, dice que el Señor miró a la fe de ellos y ¿qué hizo? Al mirar la fe de ellos le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Se movió en compasión y en misericordia. Para mí lo lógico hubiese sido que el Señor le diga, pero si estás en esta condición, debe ser porque hay pecado en tu vida. ¿Se dan cuenta? Si estás en esta condición debe ser porque algo no estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque todos los hijos de Abraham, porque todos ellos se consideraban hijos, tienen la bendición y el favor de Dios. Tenían la bendición y el favor de Dios. Entonces, ¿por qué estás en esta aflicción y en esta condición? Seguro está pesando maldición en tu vida porque has hecho algo. Primero te arrepientes y confiesas. Pero el Señor no hizo eso. Gracias a Dios que el Señor no obra como tal vez podíamos haber obrado cualquiera de nosotros. Especialmente yo, aquí con la mano al pecho, digo que podía haber obrado así, como tratando de buscar dónde estaba el error, dónde estaba la falla. ¿Saben qué? El Señor Jesús no miró el error. El Señor Jesús fue mirado a misericordia, fue llevado a misericordia. Él tenía un corazón misericordioso. Lo miró y le dijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta es, ¿este hombre le pidió perdón por sus pecados? Aparentemente no. Porque ¿a quién perdonas? Al que te pide perdón, pues, ¿no? Al que se acerca y te dice, mira, me he equivocado, perdón, amigo, por favor, ¿cómo podemos resolver esta situación entre nosotros? ¿Qué sé yo? O una situación en la pareja, perdón, me he equivocado. ¿Perdonas al que te pide perdón, sí o no? Aparentemente aquí el paralítico no le pidió perdón. El Señor fue conmovido por la fe de estos hombres, miró alrededor, que tenía mucha gente alrededor, y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y encima le dijo, hijo, tantas cosas, ¿no? que tiene esta situación. Lo miró con compasión, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. No inmediatamente, al ver el problema que tenían en su espíritu, todos los religiosos de la época, le dijo el Señor Jesús, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta, toma tu lecho y anda. ¿Saben? El Señor, cuando tú tienes un corazón correcto, cuando tu vida y tu corazón están apoyados en la palabra, y así tu fe sea muy pequeña, porque dice que tenemos una medida de fe que ha sido como depositada en nuestros corazones. Pero esa medida puede crecer a través de la palabra. Así tu fe sea muy pequeña, Él no está interesado en poner un dedo acusador sobre tu vida. En decir, pero tú eres pues de lo peor. Pero no es la primera vez que haces esto. Pero has vuelto a lo mismo. Pero si estás así, seguramente es porque has cometido algún error. O seguro es porque no has hecho lo correcto, qué sé yo.
Dios no está interesado en esta situación. Yo veo que Dios no está interesado en juzgar tu vida. ¿Quieren que les diga algo? Sus vidas ya han sido juzgadas. ¿Saben dónde? Hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Han sido juzgadas. ¿Y cómo han sido encontrados? Culpables, todos nosotros. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Dice que Él tomó toda esa culpa, la cargó sobre sus hombros y nos entregó y nos regaló toda libertad para que podamos estar delante del Padre en toda justicia, en toda santidad y en toda liberación. Porque dice que Él compró con un precio muy alto que fue su sangre. Entonces, cuando el Señor viene a tu vida, lo que está queriendo hacer es tocar tu corazón, porque Él está más interesado en cualquier problema que tú tengas, sin condenarte, sin mirarte con juicio, sin mirarte con el ánimo de cortarte la cabeza, en cambio con el ánimo de decirte: hijo, estoy aquí para ser la fortaleza que tú necesitas en esta situación. Hijo, estoy aquí para ser la fuerza, la herramienta que tú necesitas en este momento para salir de esta circunstancia difícil. Hijo, estoy aquí para traer esta promesa que es un tesoro, que la deposito en tu corazón para que tú puedas pararte en el nombre de Jesús en cualquier situación por la que estés atravesando. ¿Saben? La religión inmediatamente va a dar vueltas alrededor tuyo. Es como un gigante la religión, que viene y dice: pero tú no eres digno. ¿Pero cómo puedes perdonar pecados? ¿Han visto qué dice en Santiago 5:16? Si hubiere pecado, o sea, serán limpiados. Ven, cuando hay me estoy adelantando al verso. Cuando alguien está enfermo, llamen a los ancianos y oren por él. Y si hubieren pecados, o sea, confiesen sus faltas y serán limpiados. Hay un poder en la vida de Dios, en la vida de fe, en la vida de la Escritura, en una fe sencilla, en el saber de que somos hijos, en el saber de que somos hijos restaurados, limpiados en el poder de la sangre del Señor, que libera una autoridad en tu vida. ¿Para qué? Para liberar perdón a aquellos que viven en falta, aquellos que viven en agresión. Sí, claro, si yo cometo una ofensa a Edson, ¿Dios me tiene que perdonar o me tendrá que perdonar Edson? La ofensa se la he cometido a él. Si yo quiero ser libre, seguramente tendré que ir a él y decirle: hermano, quiero que liberes mi vida, te pido perdón por lo que he dicho. Y él liberará mi vida y me dirá: hermano, te perdono. Entonces el perdón lo ha liberado él, porque el perdón de Dios ya ha sido liberado en la cruz del Calvario. Si necesitamos ir delante de Dios y decir: Señor, ayúdame en esta naturaleza que tengo de juicio y condenación, y que una y otra vez hacen o toman control de mi vida y me sacan del lugar donde debo estar, en el lugar en el que debo estar. Soy hijo, soy una persona renovada, soy una persona lavada por la sangre del Señor, soy una persona limpia. Entonces, el Señor ha liberado una palabra a través de la cruz en cada uno de ustedes para liberar perdón sobre cualquier circunstancia que esté afectando sus vidas. Tenemos que vivir en la libertad en la que Dios nos ha llevado a vivir. Una mente renovada, entonces, es una mente que empieza en la palabra, es una mente que tiene una fe para creer lo que Dios está haciendo, y es una mente que se para en la revelación de que es un hijo de Dios y que tiene una autoridad delegada por Dios para liberar al que vive en aflicción, para liberar, en primer lugar tú posiblemente,
al que vive en angustia, al que vive en frustración. Liberar con perdón, liberar con autoridad aquello que te ata o ata a otra persona. En el versículo 13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta historia, esta parte de la Escritura puede traer muchas preguntas. Dice que el Señor Jesús se acercó al banco de los tributos públicos, era Mateo, Leví, y le dijo: sígueme. De acuerdo a la historia y de acuerdo a algunos historiadores, por la vida que tenía Jesús, dan a entender que él era un maestro, un rabino en Israel. No todos eran rabinos, solo algunos que eran escogidos. Era un proceso de selección muy riguroso el que tenían para ser rabinos. Todos entraban a una escuela inicial donde aprendían toda la palabra que ellos tenían, y luego había un proceso de 2, 3 pasos para elegir los mejores estudiantes. Finalmente estos se volvían rabinos. Pero dice que la dinámica era que el rabino iba y escogía a sus discípulos. Dice que todos los discípulos estaban todo el tiempo, o todos los estudiantes estaban todo el tiempo como esperando a que alguno de los rabinos se fije en el trabajo que estaba haciendo. Todos se esforzaban, todos eran aplicados, memorizaban libros enteros de la Biblia, eran estudiosos de las diferentes tendencias que habían de diferentes rabinos, hasta que uno de los rabinos, todos estaban mirando a los estudiantes, se acercaba a uno y le decía: sígueme. El día que le decía sígueme era un día de gloria para cualquiera de esos estudiantes, porque a partir de ese momento él se podía volver un discípulo de ese rabino. Cuando el Señor Jesús se acerca y le dice: sígueme, ¿se imaginan cómo estaba el corazón de este chico? De este Leví. Decía: Señor, pero ¿cómo te voy a seguir? Soy cobrador de impuestos. No he sido el mejor de la clase de los discípulos. Además estoy aquí y soy ladrón. Nadie me quiere porque todos odiaban a aquel que hacía de cobrador de impuestos, porque cobraba impuestos para los romanos. Y es como que: ¿quieres que te siga? Tú eres un hombre excepcional, tú eres un hombre que conoce la palabra como muy pocos en Israel. De hecho, dice que cuando él enseñaba en la sinagoga, decían: este enseña como quien tiene autoridad. Ellos sabían en su corazón que la palabra que él hablaba estaba respaldada por su vida, por la vida de Dios en él. Imagínense un hombre como Leví, como Mateo, sentado en su posición de cobrador. Viene el Señor y le dice: quiero que me sigas. Es totalmente contrario a lo que era la tradición. Este no era ni el perfecto ejemplo, ni el perfecto discípulo. No era nada absolutamente. Además, yo pienso que el Señor Jesús, por supuesto,
que al mirarlo él sabía el tipo de persona que era. Si de hecho él podía escuchar el espíritu de los fariseos en duda cuando él hacía algo, entonces ¿ustedes creen que él no sabía cuál era la condición de Leví? Claro que sabía. ¿Sabía que era ladrón? Sí sabía. ¿Sabía que era un hombre desechado del mismo pueblo por causa del oficio que hacía? Claro que sabía. ¿Sabía que era un hombre que escogió vivir por el dinero en vez de escoger vivir por su fe y por sus creencias? Claro que sabía. Él era otro israelita, pero que servía al imperio romano de la época, cobrando a sus hermanos impuestos. ¿Sabía que él era un hombre que no estaba dispuesto a hacer nada por su fe y su religión? Claro que sabía. Sin embargo, el Señor nuevamente, así como al hombre, al paralítico, se acerca a Mateo y le dice, sígueme. No le dijo, Mateo, si quieres seguirme, tienes que arrepentirte de tus pecados. Si quieres seguirme, tienes que arrepentirte de ese estilo de vida en el que estás viviendo. Tienes que dejar de robar, tienes que dejar de engañar, tienes que dejar. Podía haberle dado un montón de requisitos para que él se acerque. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Se acercó y le dijo posiblemente la palabra más importante para todo discípulo en la época: sígueme. ¿Saben qué es lo que produjo un arrepentimiento profundo en la vida de Mateo? La bondad con la que el Señor se acercó, no el juicio y la condenación con la que se acercó. Y sí, tenía el Señor Jesús todo el derecho de condenarlo, de juzgarlo, de ponerlo en falta, de ponerlo en ridículo. Tenía todo el derecho. Él sabía exactamente qué es lo que este hombre estaba haciendo. Pero el Señor Jesús escogió la misericordia, escogió la compasión, lo amó con una sola palabra, que en ese tiempo significaba mucho para cualquier discípulo o estudiante. Le dijo, sígueme. Mateo inmediatamente dejó todo, no pudo contra el amor, no pudo contra la misericordia y la compasión de un maestro de su época y cambió su estilo de vida. Entonces tú puedes predicar de dos maneras. Puedes predicar condenando a alguien o puedes predicar amando a alguien. Cuando tú aprendes a amar a alguien, cualquier situación en la que él esté, ten por seguro que va a volver su corazón al Señor. ¿Por qué? Porque el amor lo ha encontrado. Y el amor es Dios. Dios es amor, dice la palabra. Una mente renovada, por tanto, se mueve desde el amor y la compasión. No desde el juicio, no desde el temor, no desde la oscuridad. Se mueve desde el amor, desde la misericordia. Esa es una mente renovada. Esa es una mente que es capaz de ser un recipiente para este vino nuevo. Este vino que nuestra sociedad necesita en este tiempo. Nuestra sociedad no necesita que le digamos lo malos que son, lo pecadores que son. ¿Ustedes creen que ellos no saben en qué situación viven? El que es adúltero, ¿ustedes saben que no sabe que es adúltero? Claro que sabe. Entonces posiblemente el mensaje no es, eres un adúltero pecador, porque él sabe eso. No le estás diciendo nada nuevo. Él vive eso todos los días. Tal vez lo que está necesitando es que le digas, el Señor, con gracia y favor, se acerca a tu vida. Entregó su vida en la cruz para que tú salgas de esta condición en la que estás atrapado. Dice la palabra que el Señor vino a deshacer las obras de las tinieblas. Con tu voz de amor y de misericordia y compasión, así como Jesús dijo, sígueme, tú puedes confrontar la maldad y la oscuridad, no con el juicio y la condenación, sino con el amor, la misericordia y la compasión. Y tengo por seguro que esto
seguro va a volcar el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque el amor es luz. Y donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Donde hay luz, la oscuridad no prevalece. Donde hay luz, la maldad no prevalece. ¿Seguro que hay cosas que arreglar en ese corazón? Sí, seguro. Pero lo primero que tiene que golpear su vida es el amor y el favor de Dios. Y eso va a traer un profundo reconocimiento de Dios. Lo mismo pasó con Zaqueo. Cuando ya estaba comiendo en su casa, ¿qué dijo Zaqueo? Señor, lo que he robado, lo devuelvo triplicado. ¿Por qué? ¿De dónde vino esa convicción? ¿Acaso Jesús le dijo, eres un ladrón y tienes que devolver por lo menos 2 veces? No, absolutamente. El Señor simplemente le dijo, quiero que bajes y que vayas corriendo porque estoy yendo a comer a tu casa. Encima le dijo, estoy yendo a comer a tu casa. ¿Qué era comer en la casa de alguien? Era un signo de intimidad, de relación, de amistad. Ese hombre se sintió tan confrontado con el amor de Dios que al verlo al Señor ahí en su mesa no tuvo más que decir, Señor, lo que he hecho mal ahora lo restituyo, lo que me he equivocado ahora lo restituyo. ¿Por qué? Porque la vida estaba delante de él. Automáticamente vino un arrepentimiento profundo en su corazón. Porque el amor lo estaba confrontando, porque la verdad estaba en su mesa. Una mente renovada es una mente que se mueve en la misericordia, el favor, el amor y la bondad de Dios en su vida. En el 18 dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos, mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. O sea, ¿qué les está diciendo? Miren, no pierdan el enfoque. Por causa de su religión, ustedes están queriendo ajustar la vida de las personas cuando debemos responder a la dinámica de Dios. Dice, ahora que está el esposo, no necesitan, están de fiesta. Pero el día que les sea quitado, entonces van a ayunar. Entonces van a necesitar estar delante de Él. Y luego el Señor entra a decir, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque lo nuevo se encoge y la rotura es mayor. O nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo se fermenta, hincha el envase y lo puede romper y se pierden ambos. Entonces dice, necesitamos cambiar y renovar nuestra forma de pensar. Necesitamos renovar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de amar, nuestra manera de alcanzar, nuestra manera de movernos en Él. Amando la palabra, amando la misericordia, sabiendo que somos hijos y sabiendo que somos escogidos por Dios para aquello a lo que Dios nos está llamando a hacer. Necesitamos responder a una mente renovada. Una mente renovada es una mente que va a traer una nueva realidad en nuestras vidas. Una nueva realidad en nuestras vidas. No es que no estamos en contra de la maldad. De hecho, nosotros estamos todo el tiempo deshaciendo las obras de las tinieblas, como a través de la obra de Jesús en nuestras vidas. Pero necesitamos obrar en amor. Necesitamos obrar
en misericordia, en compasión, en una mente renovada, para que ese vino nuevo de Dios tenga el recipiente, tenga el ambiente donde pueda fluir, donde pueda moverse con libertad en nuestras vidas. Necesitamos del Señor en nuestras vidas.